El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Qué bueno que nos acompaña en el tema sobre la mesa de Mega Noticias. Hoy vamos a hablar del tema, un tema que aquí lo abordamos frecuentemente, que es el tema de la corrupción, ¿sí? Uno de estos graves problemas, rezagos, este cáncer que sigue carcomiendo instituciones, sociedad y muchas de las actividades que lamentablemente sí no se ha logrado revertir, a pesar de que este sexenio sí fue uno de las principales campañas del presidente López Obrador. Hoy, más de 5 años, a punto de terminar este sexenio, el tema de la corrupción, bueno, sigue haciendo de las suyas. La corrupción de antes que no se combatió y la corrupción de este sexenio y los cercanos del poder que, bueno, sigue. Pero no solamente es el tema de la corrupción, no solamente golpea a la clase política, sino lamentablemente a la sociedad entera. Es el tema hoy sobre la mesa, Víctor, que abordamos contigo en este análisis, luego de que hoy el INEGI diera a conocer los resultados de esta encuesta que se llama Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, claro, que trae varias cosas, habla sobre servicios públicos, sobre cómo percibe la gente algunas de las actividades y las relaciones de confianza con algunas instituciones, y también aborda un capítulo muy interesante que es el de la corrupción, Víctor. Sí, Raúl, siempre estudios interesantes, importantes, sobre todo en el contexto de este sexenio en el que se aseguró que la corrupción se iba a barrer ahora sí de arriba hacia abajo, partiendo de la premisa de que si lograbas meter ética y moralidad en las partes altas de las esferas políticas y administrativas, de manera natural la corrupción se iría corrigiendo en otros mandos. Ese fue el discurso, ese es todavía el discurso que el presidente mantiene. Pero en la realidad, caray, pues no, resultó que siempre no, porque como bien tú dices, una serie de factores que han venido a empañar esta administración, que van desde el ámbito personal, familiar. No quiero hablar del presidente en su persona porque sé hasta donde tengo entendido que él no está tan afectado en ese tema directamente, pero sí el caso de la familia, sí el caso de los colaboradores, sí el caso de direcciones y de específicas que han pasado por casos de corrupción tremendos. Y donde yo pondría el acento, Raúl, nada más para darte la voz, es el daño tan grande que se le hace al ánimo de la opinión pública y de la ciudadanía y la sociedad, porque al saber de estos casos, al saber de estos personajes, y también incluyendo los que quedan en la impunidad, se crea el derecho a decir, pues se vale ser corrupto en este país, porque si los de arriba lo son, ¿por qué no lo vamos a hacer los de abajo? Así es, y esto, bueno, tiene un alto costo, como tú dices, desde luego en el aspecto moral, de la honestidad de la gente, pero también hay un costo económico que muchas veces no lo vemos. Pensamos que a veces la corrupción es que el director de Segalmex haya tolerado que el dinero que iba para garantizar los alimentos de los mexicanos se haya ido a la bolsa mexicana de valores, o que haya sido desviado, se hayan comprado toneladas de azúcar que nunca se entregaron o garrafones de agua que nunca se entregaron. A veces pensamos que solamente es la corrupción, pero hoy el INEGI nos muestra esto que me parece interesante: el costo económico para cada ciudadano, para cada mexicano, y que en promedio estamos hablando que el costo de la corrupción en México en promedio es de 3,368 pesos por cada mexicano. O sea, esto me parece que es delicado, porque si lo multiplicas por el número de mexicanos que somos, estamos hablando de una cantidad impresionante. Ahora, vámonos a los datos. ¿Dónde es donde se presentan mayores actos de corrupción? Y no meto a la política, no meto a los hermanos del presidente, no meto a los hijos del presidente, no meto a funcionarios de Segalmex ni a los de la pasada administración. Hablo de esa corrupción cotidiana, Víctor, del día a día. Contacto con autoridades de seguridad pública es donde se presenta la mayor percepción y de acuerdo también al INEGI a actos de corrupción. Trámites para abrir una empresa. Si tú quieres abrir un negocio, que tanto se dice que se apoya a comerciantes e industriales, ¿sí? Te cuesta corrupción, tiene un alto costo.
permisos relacionados con la propiedad, registro público de la propiedad. Todo esto también tiene que ver con actos de corrupción. Otros pagos o trámites solicitudes, ministerios públicos o fiscalías, Víctor. Otro, trámites municipales, trámites en juzgados o tribunales, trámites vehiculares, servicios municipales, trámite de servicio de energía eléctrica. A ver, pero el que más daña a la población, sin duda, es precisamente contacto con autoridades de seguridad pública. ¿Quién no se ha enfrentado en este país con una policía de tránsito o con un policía municipal que con el pretexto de que te quiere revisar, los jóvenes especialmente lo padecen, sí sufren precisamente extorsiones y desde luego ahí hay actos de corrupción? Toda una economía subterránea que de algún modo ya es aceptada. Te debo decir, yo aquí tengo jóvenes que colaboran con nosotros en este canal y sus historias son las de siempre. Dice, cuando sales a tomar una cerveza o cuando sales en la noche, sobre todo los fines de semana, tienes que saber que debes de llevar un sobredinero ahí, un dinerillo extra, porque lo más probable es que te pare algún policía o alguna patrulla. Qué terrible, Raúl, porque esto es por parte de las autoridades policíacas y de seguridad, que se vuelve una cadena y un negocio en cadena que va hasta otros niveles definitivamente, sino también el hecho de que también el crimen organizado por su parte también se encarga de cobrarte a su modo y a su manera, derecho de piso, sobornos, permisos, o sea, realmente el mexicano está en una encrucijada tremenda en ese sentido. Y si nos vamos a ciudades y estados, pues creo que el INEGI también detalla en dónde y qué regiones son donde más se presenta esto, Raúl. Fíjate, llama la atención ahorita que lo mencionas y voy a hacer la relación de esta encuesta, ¿sí? ¿Dónde hay mayor percepción de corrupción? Pero no creas que es a niveles bajos, son niveles altos al nivel del 88% de la gente en Chiapas, ¿sí? Considera que hay corrupción. En Chiapas, ¿sí? El 88% de la gente en Michoacán considera que hay corrupción, de 88 de cada 100, ¿sí? Luego la Ciudad de México, el 87%, Puebla, el 87%, Guerrero, el 87%, Morelos, 87%. Quiero hacer notar una cosa, Víctor, tú que eres sensible a todo esto, puros gobiernos que hoy gobierna Morena o sus aliados, Chiapas, Michoacán, Ciudad de México, Puebla, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Baja California, el Estado de México, que aunque la encuesta es de años pasados y meses pasados, hoy la gobierna también Morena con la maestra Delfina, Tabasco, ¿sí? En fin, me llama la atención eso en los estados donde el ciudadano tiene una mayor percepción de corrupción en estos servicios que ya te estoy comentando. Caray, pues, ¿qué te puedo decir, no? Claro que te debo decir algo, en descargo de Morena. No solo es Morena, También te vas a otras siglas y a otros partidos y vas a encontrar, si no estos escándalos, que aquí se documenta a través del INEGI, casos que son de corrupción. El ciudadano promedio sabe que tiene que pagar en este país un sobredinero sobre cualquier actividad pública que tenga que hacer, de una u otra manera. Pero además, Raúl, no solo son los servicios públicos, resulta que también tienes que pagarle al franelero, tienes que pagarle al cuidador de carros, tienes que pagarle al que te guarde el espacio en ciertos lugares donde llegas, tienes que tener lista tu propina y sabes que hay que darla de manera obligatoria. Eso también es un cierto tipo pues si no de corrupción abierta, también son dineros que finalmente termina gastando el mexicano y que al final suman esa cantidad que se me hace bárbara, 3,300, casi 4,000 pesos cada mexicano que tiene que pagar de una u otra manera. Es una barbaridad de dinero que termina ¿en dónde? En una economía que no vemos, claro, que no sabemos, pero que ahí está presente. Y déjame también en descargo de muchas entidades que tienen menos percepción de corrupción, ¿sí? Mencionarlas. Y aunque, a ver, los datos siguen siendo altos. Por ejemplo, Querétaro, que es el estado donde menos
hay, o el nivel más bajo de presuntos actos de corrupción o percepción de corrupción, Querétaro, el 68%, es decir, 68 de cada 100 percibe que hay corrupción. Y es el que es más bajo. Querétaro, Yucatán, me llama la atención, Baja California Sur, Colima, Aguascalientes, Tlaxcala, Campeche, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí. Y hay entidades que están a media tabla, pero también con altos niveles de percepción de corrupción. Por ejemplo, puedo mencionarte Guanajuato con 80 de cada 100, Hidalgo 81, Veracruz 81, Nayarit 82, Jalisco 82, Quintana Roo 82, Zacatecas, y por así están las cosas. Entonces, me parece que aún en los estados donde menos percepción de corrupción hay, sigue siendo altísima, Víctor. Raúl, yo quisiera hacer dos observaciones. Una que ya va en el terreno de las propuestas. Primero, si realmente hubiese voluntad de erradicar la corrupción, ¿desde qué tiempo habríamos empezado ya a eliminar el manejo del dinero en efectivo, que es una de las condiciones para la corrupción? Tratar de tecnificar, que ahora se puede, tratar de llevar no, sacar el dinero, pues, de las operaciones, que es ahí donde se presentan muchos los casos de corrupción, que tengas que pagar directamente, y yo creo que ese sería un paso. Y el otro, me llama la atención que en estos gobiernos morenistas muchos de estos dineros tienen que ver con los servicios públicos y los permisos que se dan. Dinero que, si le sigues la pista, muchos de estos dineros sirven para las movilizaciones políticas. Esa es una triste realidad que también lo sabemos y está presente. Y fíjate, otro dato que revela esta encuesta que también sirve. Yo sigo pensando, cuando veía ayer las encuestas del Reforma, del Universal, donde dan al presidente con un alto nivel de popularidad, pero que en sus acciones de gobierno, en seguridad, en desaparecidos, en combate a la corrupción, en salud, estaría reprobado. Y entonces, eso es corrupción. Desde luego que es corrupción, pero entonces ahí es exactamente por qué, de alguna forma, si este tema en concreto que tanto afecta a la gente, que es el tema de la corrupción, a veces pareciera como que hay un escudo protector, o hay un blindaje, ¿sí?, que la gente no lo asocia, o la sociedad no lo asocia directamente, ¿sí?, a muchas veces el actuar del gobierno o de quien encabeza el gobierno, concretamente ya hablo del presidente López Obrador. Me llama la atención, Raúl, todo, perdón, sí, que te interrumpo. ¿Sabes qué ocurre también, Raúl? Que vivimos en un país en donde, como no hemos sabido lo que es la honestidad plena como se vive en otros países, con sus procesos razonablemente sanos, porque siempre hay corrupción en todas partes y de todos lados hay la susceptibilidad de la corrupción, vivimos inmersos en procesos que los vemos naturales, que hasta cierto punto los consideramos normales, y creamos reflexiones de, bueno, roba pero hace. Bueno, es normal que roba, se robe pero su deja dinerito, hacer, claro, sí. pero de algún modo me deja hacer, entonces se lo tolero y hasta se lo aplaudo. Ves muy normal que un gobernador termina su periodo y de haber sido medianamente estable, termina multimillonario, siempre con muchas empresas. Se ve como normal y natural, y eso se vuelve parte de una cultura, Raúl, que deberíamos desterrar, pero que ahí está presente desafortunadamente. Sí, porque se habla de la corrupción, se habla de un sistema nacional anticorrupción, se habla de sistemas estatales anticorrupción, pero la misma autoridad se ha tratado de minimizarlos, ha tratado de que no tengan relevancia, de que no tenga una actividad que pueda de alguna forma inhibir los actos de corrupción. Y sí, al ver estos datos que el INEGI nos da a conocer hoy, bueno, simplemente confirmo lo que a nivel internacional se conoce como este índice de percepción de corrupción, en donde México está al nivel de Bolivia, de El Salvador, de países fallidos, de Perú, en algunos casos. Así es, y ese es el nivel de percepción en el que estamos en México con nivel de corrupción, lejísimos, muy lejos de países como Nueva Zelanda, como Noruega, como Singapur. Y de América Latina, Uruguay, que es el que está mejor evaluado dentro de la lucha contra la corrupción. Y sin embargo, a veces pareciera que nos acercamos mucho a naciones, como tú decías, como Nicaragua, como Haití, como Venezuela, sí, que son los países, digamos, menos calificados o con los mayores índices de percepción de inseguridad. México se encuentra hoy
en este casillero número 126 de los países del mundo más corruptos o menos corruptos, como lo quieras ver. Casillero 126, al nivel de Bolivia, de El Salvador. Yo no diría, oye, no, yo no veo que... Sí, sabemos que hay corrupción, pero cuando ves que estamos a estos niveles, o por lo menos así nos ubican los rankings internacionales, híjole. Y cuando oyes que desde la atril presidencial se dice que ya no hay corrupción, dices, oye, válgame Raúl, Dios. Y no solo eso, sino también cuando ves, y esto va para los candidatos, cuando ves cómo se incorporan personajes con unas colas más largas que las de los lagartos y con unos historiales de corrupción y con una mala fama pública, con qué naturalidad se incorporan a los equipos y quedan santificados y perdonados y pasan a ser parte de las nuevas proyecciones para el futuro de este país, también te das cuenta qué lejos estamos de poder ser un país que va a erradicar la corrupción. Y eso te lo digo por los aspirantes, que ahí están incorporando a cada personaje que dices tú, híjole, no me ayudes, compadre, ¿no? Bueno, y sí, y ahí están ocupando listas de plurinominales y los veremos en el Senado, en la Cámara de Diputados, claro. Y sí, y bueno. Y dándose baños de pureza y dándose baños de lealtad y de honestidad y de lucha por un México mejor, cuando sabemos las ratas que fueron en su momento. Increíble. Gracias, Víctor. Raúl, te mando un abrazo. Un saludo. Es el tema sobre la mesa hoy, estos índices del INEGI sobre percepción y actos de corrupción. Lo esperamos mañana. El tema sobre la mesa.